Bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio del programa Entre Mujeres Te Veas. Le damos la bienvenida a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán y al magistrado Marco Medina a esta nuestra casa. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante en materia de violencia. Tratamos la parte de violencia patrimonial y económica. En el episodio anterior agradecemos a todos los cibernautas por su participación. Comenzamos el día de hoy con violencia patrimonial y económica, partiendo de la base constitucional, la protección del matrimonio, el artículo 77 constitucional que establece una comunidad de bienes y de vida. Y entonces abro la disertación sobre cómo podríamos nosotros, desde la percepción constitucional y social, hablar de violencia económica en el matrimonio, magistrada. Sí, este es uno de los delitos o de los comportamientos violentos de la mujer que estuvo invisibilizado hasta la ley del 2007, esa hermosa ley de orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y estuvo invisibilizado porque se suponía, aun cuando se suponía siempre que la mujer cuando se casaba quedaba sometida al dominio económico del marido, ¿verdad? Qué casualidad. Después, en el 2007, cuando incorporamos en la ley la violencia patrimonial, resulta que la violencia patrimonial solamente tipifica, solamente ocurre cuando las parejas están separadas. Es una incongruencia injustificada, inexplicable. ¿Por qué? O sea, que las mujeres que están separadas tienen más protección que las mismas esposas que viven en una cárcel cuando están sometidas al dominio económico del marido. Normalmente, las mujeres, digamos, de hace 3 generaciones, casadas cuando era normal casarse para una mujer, no solamente normal, era un objetivo, porque las mujeres nacían, se educaban para el matrimonio, en verdad. Y esta era la vida de nuestras abuelas, de nuestras madres, inclusive. Y bueno, gracias a Dios que el molde se rompió. Pero que uno veía que estas mujeres recibían una mensualidad del marido para gastos de ir al supermercado, de pagar servicios personales, etcétera, de ir a la peluquería, pero gastos extraordinarios había que justificarlos y muchos maridos y actualmente muchas exparejas cuando tienen obligación alimentaria exigen reembolso, exigen el contrarreembolso de los gastos que ha hecho la mujer. Mira, no hay nada más humillante que estar sometida económicamente. Por eso decía Virginia Woolf, una que todos deben no solamente leer, sino aprender de ella, porque era una novelista inglesa de finales del siglo pasado, pero que enseñó mucho estas máximas del feminismo cotidiano, como yo llamo. Decía, una mujer para ser libre tiene que ser independiente económicamente. Y este era el argumento de una de sus famosas novelas que se llamó Una habitación propia, donde decía que la independencia de las mujeres empezaba por tener un sitio propio, una habitación en su hogar propia, cosa que no tenía. Porque las mujeres en el hogar, a pesar que eran las que tenían el poder de facto, no lo tenían formalmente. Estaban siempre como arrimadas en su propia casa.
Entonces, de verdad que esto para mí, cuando yo vi cómo había sido tipificada la violencia patrimonial en la ley, en el artículo 64, si mal no recuerdo, yo dije, me sentí ofendida, me sentí despreciada en nombre de todas esas generaciones de mujeres que no trabajan porque no las dejan trabajar. De modo entonces que, mira, este es uno de los delitos que deben evolucionar en la jurisdicción de violencia contra la mujer, porque es que no tenemos otra muletilla jurídica con la cual podamos usar el fuero de atracción y traérnoslas también lamentablemente. Entonces yo creo que la violencia contra la mujer patrimonial, como está concebida en la teoría y como está consagrada en todas las legislaciones feministas, si se quiere, menos la venezolana, ¿verdad? Debe empezar por esa protección integral que la mujer tiene a su independencia económica. Empezando por qué? Por las mujeres sometidas a un estatus de sumisión económica como es el matrimonio. Marcos, ¿qué opinión te merece el tema de la violencia económica en el matrimonio? Mira, Tulia y Carmen, bueno, primero además saludar a, como bien dijo Tulia, nuestros internautas. Recibimos muchas palabras de elogio por el último programa que fue el de la violencia digital. Y bueno, además hay peticiones para una segunda parte de ese programa. Este tema es extremadamente interesante porque además no solamente le interesa a las personas, a las mujeres que son víctimas de violencia patrimonial y económica, que como bien lo dice Carmen, está supeditado la materialización del delito, la exteriorización del delito, a que haya una sentencia de divorcio o que haya una separación formal del vínculo de hecho, o que haya una separación de las relaciones de afectividad que pueda darse, y así lo establece el tipo penal establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Yo creo que el fundamental error que hay es todavía considerar que el bien jurídico protegido es única y exclusivamente patrimonial y económico. Yo, como lo dice claramente mi amiga Carmen Zuleta, se ve afectada la dignidad de la mujer a través de los procesos históricos de dependencia, pero una dependencia además que es una dependencia violenta desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista físico, que provoca ese nexo a través vamos a ponerle un nombre quizás extremo desde el punto de vista histórico, una extorsión para mantener ese vínculo económico. Yo pienso, y es mi forma de ver, que las luchas que se dieron a lo largo de la historia en Venezuela para poder tener un instrumento como la ley que permitiera la exaltación de los derechos de las mujeres y la participación activa en las políticas de Estado que las visibilizaran, generaron que se perdiera cierto espacio. Y uno de esos espacios fue el espacio que se generó con el delito de violencia patrimonial y económica, y todavía heredamos del Código Penal aquella eximente personal de responsabilidad cuando los delitos patrimoniales se cometen entre cónyuges y entre cónyuges no separados, que lo establece el 483 numeral primero del Código Penal venezolano. Creo que es una mala herencia que asumió la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que tiene que ser verdaderamente modificado, y que mientras tanto los operadores de justicia, para tratar de mantener el principio de no impunidad y preservar los derechos de las mujeres, que además con sus derechos están los derechos de todos los hijos que compartían o que comparten además la vida familiar y que tienen que ser resguardados, pues tiene que ser modificado y tiene que anexársele algunos cambios importantes, porque como lo hemos dicho en situaciones anteriores, la dinámica social llama precisamente al manejo de
de este tipo de conflictos de una manera bastante fuerte y bastante agresiva por parte de las instituciones del Estado. Y le interesa, por supuesto, a los abogados que hacen vida en los tribunales, porque, bueno, este es un delito que está lleno de complejidades. Pero además, fíjate algo interesante, Tulia y Carmen. Es un delito que como se plasma en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y con ese requisito sine qua non para que se materialice, provoca que el tipo se traslade a un sector social determinado. Y generalmente el tipo penal se traslada es hacia aquellas personas que se pueden separar o que se pueden divorciar y que tienen en común bienes que son objeto del litigio, del conflicto, de la controversia. Los sectores sociales que tienen más dificultad desde el punto de vista económico, aun cuando se dé el delito de violencia patrimonial económica, como no se dan todas estas situaciones con posterioridad al divorcio, pues pasan a engrosar una especie de cifra negra de la criminalidad y son delitos que no son denunciados, son delitos que se ocultan a nivel del sistema de justicia, y son delitos que al final de cuentas ocultan el objetivo fundamental de la ley, que es el principio de no impunidad. Entonces yo les pongo un ejemplo, una señora, como bien decía Carmen Zuleta, que está en su casa cuidando a los niños porque está permanentemente violentada. Es una madre cuidadora de hijos, una madre cuidadora de padres y madres, una madre cuidadora también del marido agresor, una madre cuidadora del hogar, incluso de la administración del hogar, espera el día a día la mesada que le pueda dar su marido, que es una mesada seguramente pequeña, pero en el momento en que no se la da, o en el momento en que la extorsiona a través de la mesada, se materializa el tipo de violencia patrimonial y económica, pero no lo vamos a conocer sencillamente porque no se pueden cumplir en ese estrato social los requisitos del artículo o de la violencia patrimonial y económica. Por eso es importante que lo abordemos desde una perspectiva totalmente distinta y que permita verdaderamente que el delito de violencia patrimonial y económica se vuelva una figura dinámica para tratar de que el colectivo, de que la sociedad completa que se vea perjudicada, el colectivo de mujeres, pueda acceder al aparato de justicia para que de verdad se cumpla con los objetivos fundamentales de la ley. Mira, yo voy a agregar a lo que tú estás diciendo datos extraídos no de los libros, de la realidad. Pero lo puedes agregar después de los mensajes comerciales. Bueno, con la venia de la moderadora, yo tengo que asumir de nuevo la palabra porque fui violentada en mi inspiración cuando iba a dar datos importantes extraídos de la realidad y no de los libros, en verdad. Mira, la mayor parte de las mujeres, de las encuestas de mujeres, cuando se les pregunta por qué no te divorcias, teniendo razones para ello, alegan única y simplemente porque no tengo quien me mantenga. Así es. Y esto era la consecuencia natural. Hay una nueva generación de mujeres que no les importa eso. Eso demuestra la independencia, la conciencia de la independencia económica que la nueva generación de mujeres va adquiriendo. Pero aún así, estas mujeres, ¿por qué las que no se divorcian a pesar de querer divorciarse y tener razones para ello? Porque no tienen con qué litigar el divorcio. A diferencia de otras legislaciones como la norteamericana, ¿verdad? Las mujeres que se divorcian y no tienen bienes propios para sustentarse económicamente, el juez le establece una pensión al marido mientras dura el divorcio. Aquí no. Nosotros desconocemos
no solamente la vulnerabilidad económica de la mujer víctima, sino la vulnerabilidad jurídica, porque quiero decirle que en el artículo 34 de la reforma por fin se logró en el año 22 que se incorporaran las defensoras de mujeres. Pero ¿qué pasa? Los jueces no quieren juramentar a estas defensoras de mujeres que tienen capacidad procesal, como dice expresamente la ley, porque dicen que no existe la ley especial para hacerlo. Los mismos jueces y juezas de violencia contra la mujer. Y fíjense hasta dónde hemos llegado o hasta dónde tenemos incrustado esos viejos paradigmas que no nos dejan seguir creciendo. ¿Y por qué estas defensoras de mujeres, que no son iguales a las defensoras comunales, que también las hay, con otras atribuciones? Porque resulta que la defensa pública no defiende a las mujeres víctimas, defiende A los agresores. al imputado, al agresor. Y hay un vacío legislativo con respecto a la mujer A víctima la representación de la víctima. y a la representación de la víctima, que tiene que pagar, es decir, el abogado privado para poder defenderse. Y lo que significa realmente defenderse en un tribunal de violencia para una mujer maltratada, inclusive para una mujer que se divorcia cuando tiene hijos en los tribunales del OMNA o no tiene hijos en los tribunales civiles, es una batalla campal. Es cuando empieza realmente un infierno para la mujer. Y hay abogados realmente que ven las clientas que se les presenta para que los defienda en un divorcio, en un caso de maltrato evidente, hasta de esclavitud sexual, como he conocido yo. Y dice, bueno, está bien, pero no tiene con qué pagar. Porque es una mujer que ha vivido toda la vida del marido. Entonces tiene un cerco económico que le impide defenderse. Yo creo, bueno, lo haría yo si tuviera la investidura de jueza, que ya no tengo, ¿verdad? Porque soy jueza emérita. Pero yo dictar una cautelar innominada, estableciéndole una pensión al ex hasta que termine el pleito, para que la mujer pueda litigar y defenderse En su proceso. contra su maltrato. Eso es. Eso existiría antes de el anhelo, ¿verdad?, de reformar la ley e incorporarlo, que son, si se quiere, quimeras. Claro, sería De una verdad. medida inmediata, cautelar. Entonces, por eso es que yo insto y exhorto a que seamos más audaces en la defensa de la mujer víctima, porque de verdad que es que es una política de Estado la defensa integral de la mujer víctima, porque ya lo dijimos en un primer programa, la democracia necesita de la incorporación activa de más de la mitad de la población, como somos ahorita las mujeres venezolanas, ¿verdad? Que somos un 54% de porcentaje de la población y que no se pueden todas incorporar porque una mujer maltratada no puede tener una vida ni íntima ni activa públicamente. De modo pues que tomemos conciencia las mismas mujeres de esta situación. Marco, ¿pudiera existir o darse casos sobre acoso u hostigamiento económico hacia la mujer dentro del matrimonio, las Sí, mira, relaciones? la situación es como la está planteando Carmen. Es muy difícil la protección de la mujer que se encuentra casada en el mantenimiento de sus derechos económicos y el mantenimiento de su integridad, de su humanidad.
que como lo dice ella, pues depende económicamente por factores, además que son factores no solamente culturales, sino de dominio, de poder de un sector sobre otro. Yo recuerdo siempre la teoría feminista de Evelyn Reed y cómo un sector que tiene los medios o los recursos los utiliza para separar de las posibilidades decisorias a otro sector. En este caso, históricamente el hombre a la mujer. Creo que el juez y la jueza tienen que generar con amplitud las decisiones que permitan la protección de este sector, del sector de las mujeres vulneradas y las mujeres violentadas. El delito de violencia patrimonial y económica, que como ya lo hemos dicho, tiene unas particularidades para que se pueda materializar y que tiene deficiencias porque viene de ese vestigio de los delitos que se contraponen a las buenas costumbres y a la familia, es decir, son delitos que se mantienen en el encierro, pues tiene que contar con el apoyo del juez y de la jueza, del fiscal y de la fiscala, de los funcionarios policiales incluso, o los funcionarios técnicos y expertos que vayan a abordar el problema y la situación. Dentro de esos mecanismos, el juez y la jueza, para preservar en situaciones de emergencia elementos que vayan en desmedro de la situación patrimonial de la mujer y que considere que si no actúa de una manera u otra se pueden generar algunas violaciones hacia el patrimonio conjunto de la mujer y de sus hijos, pues tiene que tomar medidas de urgencia y medidas a veces extremas. Y para eso el juez, como lo decíamos antes, es un juez constructor de soluciones, un juez que tiene que construir soluciones y no esperar encontrarlas únicamente en la norma. Decíamos en programas pasados algo muy interesante: superar la teoría monocéntrica, simplista, normativista pura y empezar a manejar otro tipo de teorías. Lo mencionabas tú, Tulia, la teoría egológica de Carlos Cossio, que es una teoría en donde se invita a la construcción del derecho. El juez tiene que construir derecho, tiene que construir teoría. Y claramente el juez tiene unas potestades y unas facultades sobre las calificaciones que pueda presentar un fiscal, que a lo mejor es un fiscal que no está compenetrado con la materia, con la violencia histórica de género, y el juez tiene que buscar los mecanismos para ajustar una calificación que se puede generar dentro del matrimonio y que pueda preservar, además de la integridad psíquica, emocional de la mujer, su integridad como ser humano, también que se le respete sus derechos a conservar el mantenimiento económico para ella y para sus hijos. De manera que el juez sí puede hacer uso de otro tipo de calificaciones. Puede ser que una mujer se vea acosada desde el punto de vista económico, que haya un hostigamiento y una extorsión a través de procesos del manejo económico por uno solo de los integrantes de la familia, que generalmente es el varón. Entonces yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con Carmen en este aspecto, que sí, que el juez tiene que ser una persona creadora, que el juez y la jueza tienen que buscar soluciones alternativas para tratar de preservar los derechos de las mujeres, porque ese es el objetivo de la ley que está haciendo cumplir el juez y la jueza. Y fíjate algo importante, Carmen habla de unas medidas que deben ser tomadas desde el inicio del proceso. Carmen, desde el primer acto de investigación, el juez de control puede usar no solamente las medidas de protección y seguridad que aporta la ley, sino medidas cautelares. Y el juez tiene medidas cautelares allí, que son medidas cautelares innominadas, que puede hacer valer dentro de ese proceso y que pueden salir incluso de la esfera de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carmen. Marcos, Entre Mujeres Te Veas, Así es. ¿cuál es tu opinión en cuanto a que esto de la violencia patrimonial y económica es causa de terrorismo judicial? Bueno, fíjate, y eso precisamente quizás es uno de los aforismos principales en el mundo del litigio, porque cuando un hombre se ve judicializado, dice: entre mujeres te veas, así como estoy yo ahorita. Es- Y es que yo creo que allí priva el proceso de formación del operador de justicia, tanto de los fiscales como de los jueces y de las juezas y de los expertos o los técnicos en la materia.
porque para que esto no se convierta en una causa alejada del mundo del derecho penal y de violencia contra la mujer, pues tenemos que estar claros cuáles son los requisitos para que se judicialice por la vía especial, por la jurisdicción especial de violencia contra la mujer, que lo hemos venido mencionando. El tipo es un tipo que, aunque con deficiencias, termina siendo un tipo muy claro. Y si hay otras vías para utilizar, y así lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues se tiene que utilizar con prevalencia una vía que no sea la vía penal. Sin embargo, nosotros estamos manejando y estamos aclarando de una manera muy diáfana cuáles son los elementos para que se configure la violencia patrimonial y económica y cuáles son las falencias, lo que lleva al juez a ubicar perfectamente cada caso con relación al tipo establecido en la norma. Esto quiere decir que los jueces tienen que hacer prevaler la protección constitucional cuando una mujer se vea transgredida o se vea violentada por un hombre en materia de violencia, en materia económica, violencia patrimonial. Por lo tanto, depende de los procesos de filtro que pueda tener el fiscal, que es el que emite el acto conclusivo, el que va a generar la investigación, los expertos que lo van a apoyar y por supuesto el juez o la jueza. Ahora, si el juez o la jueza ve que efectivamente hay un proceso en donde se esté castigando a la mujer a través de los mecanismos económicos, pues tiene que hacer valer todo el peso de la ley, incluyendo, como decía Carmen al inicio, las medidas cautelares o las medidas de protección y seguridad que hagan efectiva la protección de la mujer y de sus hijos desde el primer acto de investigación, desde el inicio de la investigación. Así que con eso queda cumplido, queda claro que efectivamente los jueces y los operadores de justicia tienen que hacer valer es la protección constitucional que se le exige en favor de las mujeres. Carmen, Sí, evidentemente no solamente el juez o la jueza de violencia pueden dictar cautelares, los fiscales Así es. también pueden dictar medidas de de seguridad. protección. Yo creo que si tuvieran digamos, la iniciativa de dictar este tipo de medidas cautelares en favor de la mujer para permitir que la mujer se mantenga en el litigio en defensa de sus derechos, tardarían muchísimo menos las averiguaciones fiscales. Estoy absolutamente segura, porque esto es una de las rémoras también de nuestro proceso de judicialización de la violencia contra la mujer. Es decir, la tardanza de los lapsos procesales, las dificultades que la mujer encuentra en sede fiscal para llevar realmente, o sea, para buscar la defensa. Tanto es así que la sentencia que otorga desde el 2012 a la mujer víctima la titularidad de la querella independiente del Del Ministerio Público, que después se extendió hasta el proceso civil ordinario, fue una de las sentencias más polémicas. Y yo lo sé porque yo fui la ponente de ambas sentencias. Pero de verdad que para nada me arrepiento. En esto sería como Edith Piaf, cantaría la canción de Je ne regrette rien. Si volviera a decidir tantos casos y si tuviera la oportunidad realmente de decidir todos los casos que dejé en el tintero. Porque de verdad que los jueces tienen que entender que en el preámbulo de la Constitución, que nunca se lee, ¿verdad? Hay dos mandatos: refundar la República y sustituir el viejo ordenamiento jurídico. La jurisprudencia es un instrumento de sustituir con su interpretación, de mantener vigente el derecho viejo. De modo pues que no es que están excediéndose en sus funciones
no es que están violentando, ¿verdad?, la división de poderes, es que tienen que cumplir con su deber constitucional, establecido desde el preámbulo. Y fíjate algo importante que está mencionando Carmen, es que esa demora en el cumplimiento de los lapsos para realizar la investigación, para emitir el acto conclusivo, y a veces con mucho desconocimiento de este tipo delictivo en particular, que como lo hemos dicho, tiene sus complejidades propias, tiene sus espacios grises y que tienen que ser copados, obliga a la mujer víctima de violencia patrimonial y económica a buscar asistencia y generalmente representación directa en una audiencia preliminar, en una audiencia de juicio, de un abogado o una abogada que la asista. Y generalmente es un abogado o abogada privada, porque ha habido deficiencias a niveles de representación pública para la víctima que forma parte de la circunstancia. Ahora imagínate, Carmen, Tiene representación así es, pública la no la víctima. tiene, pero aun cuando la ley contempla la posibilidad, pero fíjate algo interesante, que es que si tiene dificultades una víctima de este tipo de delitos, que son delitos además de estatus, porque el delito de violencia patrimonial y económica, como está redactado en la ley, es un delito para un cierto nivel económico, socioeconómico. Ahora imagínate tú la víctima que tiene dificultades económicas, tiene dependencias económicas, que forma parte de un estrato socioeconómico distinto al tradicional en el juzgamiento de este tipo de delitos, la dificultad que va a tener para obtener representación. La representa el Ministerio Público, pero el Ministerio Público en muchas ocasiones con este tipo de delitos se demora, no cumple los lapsos y la investigación no es eficiente. Es una investigación que tiene muchas falencias, muchas debilidades que Que es inocua. generalmente Claro. obtiene se generan obstáculos a nivel de la fase de investigación o a nivel de la fase preliminar o a nivel incluso del juicio. No se puede exteriorizar de manera óptima el escenario probatorio tal y como debiera hacerse. Entonces yo creo que es muy importante la propuesta que hace Carmen Zuleta con relación a la representación pública de la víctima en este tipo de audiencias que Prevista que en se la ley. requiere y está prevista. Entonces, Las defensoras, pues las así es, defensoras de las mujeres, así es. realmente en el artículo 34 de la reforma de la ley, y cursa un recurso de interpretación de la ley, Ujú. ¿verdad? Para facilitar que estas defensoras públicas, ¿verdad?, sean reconocidas con toda su capacidad procesal, Así es. porque actualmente la rechazan los jueces. Entonces el llamado es precisamente aplicar la ley en su a todo artículo el sector. 34 y materializar Sí, esta porque defensa de la mujer. incluso Tulia, Ah, la representación que busca la mujer en cualquier nivel, pues tampoco conoce la materia y la génesis de la materia. Y para poder observar y para poder manejar el delito de violencia patrimonial y económica, tú tienes que manejar de dónde viene, cuáles son las fallas, de dónde lo estamos heredando. Y ya sabemos nosotros que es una herencia mal llevada del mismo Código Penal venezolano, que es un código Tuto. que tiene desde el siglo XIX y que además es un código que tiene una herencia sanardeliana con una marcada herencia androcéntrica. Entonces no podemos nosotros esperar que haya una violencia patrimonial y económica que viene de allí si nosotros no la vamos a abordar de una manera que contemple y que contemple la visión de género. Claro, fíjate tú, no, y tan importante es eso como el hecho, por ejemplo, de que las mujeres, la asistencia a la audiencia es un derecho y no una obligación para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se revictimizan es, en las audiencias. así es. En cambio, el agresor no, a diferencia de la mujer víctima. La mujer víctima cuando tiene que asistir a una audiencia, ¿verdad? Y más si va sin defensa, se vuelve a sentir, a vivir toda su tragedia, todo su dolor. Así es. De modo pues que realmente es muy importante verificar este tipo de cuestiones que impulsan a la defensa integral de la mujer. Y yo creo que quedamos otra vez, así como el programa o el podcast
con relación a la violencia digital, yo creo que debe haber una segunda parte a petición del público, muy probablemente, del delito de violencia patrimonial y económica. Claro. Porque nos quedamos cortos. Para Por eso, conocer la Marcos, audiencia. Marcos entre Mujeres Te Veas Así es. en el próximo episodio. Gracias.